Ya, ya estamos emitiendo ya. Sí, estamos, emitimos a todos ya. Ahí estamos emitiendo a todos ya, ¿cierto? Bien. Nos vemos entonces, estamos analizando la situación, sí, estamos claros, estamos analizando la situación de la autorregulación, ¿no? Que es una de las características también importantes dentro del ciclo de vida de los salmónidos. ¿Ya? Entonces, pero también no quiero que se que queden solamente con la condición, ¿no es cierto?, biológica y fisiológica que tendríamos que manejar dentro de la acuícola solamente de los salmónidos, sino que también, entonces, para poder hacer una comparación, tenemos la acción, entonces, de otros componentes también importantes dentro de la actividad de cultivo que vendría a ser los peces planos. ¿Ya? Entonces, la participación dentro de las técnicas de los peces planos es cada vez más importante, ¿ya? Porque estas especies también ya, tienen un mercado bastante solicitado y por lo tanto ya, todo el crecer dentro del conocimiento y desarrollo de las acuícolas también se centra en ellos. Entonces, bien, ¿cuál es la característica más importante dentro de estos peces planctos? Primero que nada está la morfología. Si ustedes pueden, acceden a la imagen, ya estamos hablando de un pez que a diferencia, ¿no es cierto? Es un pez que a diferencia de los salmónidos, que si se le hiciera un corte transversal, ya veríamos como un pez redondito. En cambio, si hacemos un corte en este pez plano, que un representante, ¿no es cierto?, conocido de ellos sería, por ejemplo, el lenguado. Si hacemos un corte transversal del lenguado, veríamos, ¿no es cierto?, una situación de un pez muy delgado. ¿Ya? Bueno, esa es la característica de los peces planos. También tienen una gran aleta, entonces dorsal, ¿ya? Que va prácticamente casi de la cabeza a la cola, entonces otra característica, y la más importante, entonces bueno, ahora, ¿cuáles son las especies que están dentro de este grupo de peces planos? ¿Ya? Hay 3 especies que han sido introducidas y que son objetivos de cultivo en nuestro país. ¿Ya? Por ejemplo, el más importante en este momento es el turbo. El turbo se desarrolla ampliamente en el sector de los molles. ¿Ya? Turbot, irame y Hannibal. Esos son especies, entonces, no nativos, lo mismo que en el caso de los salmónidos, introducidos en nuestro país, ¿ya? Son todos de origen japonés y se han aclimatado en nuestras condiciones en forma tan ideales como los salmones. ¿Ya? Se caracterizan por ser peces, entonces, de un tamaño bastante adecuado y de una carne muy blanca. ¿Ya? Pero sumado a esto, y en esa circunstancia de introducción, aparece la importancia también de cultivar en ambiente controlado de nuestro lenguado chileno o lenguado nativo, ¿ya? O lenguado de los ojos pequeños que se llama. ¿Ya? Entonces, de los ojos chicos que está allá. Entonces, la idea es que dentro de los peces planos tenemos una especie nativa y 3 especies introducidas. Entonces, ¿cuál es la característica? Si nosotros quisiéramos acá, aquí tenemos un ciclo del ciclo productivo, ¿no es cierto? Ya, está asociado al ciclo también natural de la especie. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Vamos a hablar de que tenemos situaciones ya, de estados de desarrollo, ¿ya? Para llegar a un estado ya de adulto, ¿ya? O un estado en que el individuo logra también su peso y talla y en una situación de cultivo va a la venta. Pero bueno, el agricultor tiene que hacerse cargo de todo esto, ¿ya? De todas las etapas del proceso productivo. A diferencia, por ejemplo, del caso de los salmones, los peces planos, ¿ya? Dentro de su biología lo dice, ¿ya? Y su condición de desarrollo biológico lo señala, ellos todo su ciclo entonces de desarrollo lo hacen en agua de mar. Entonces ya el acuicultor le está diciendo, oh, ya solamente lo tengo que manejar en agua de mar. Tanto sus estadios iniciales de desarrollo, aquí tenemos la ova, estados larvales, ¿no es cierto?, hasta su engorda, siempre en agua de mar. Entonces,
Esa es una buena, por lo menos a diferencia de los salmones, entonces solamente manejo un estado del medio acuático, ¿ya? Una condición de medio acuático. Ahora, bueno, dentro del proceso de desarrollo, ¿ya? Lo mismo tenemos a reproductores que van a generar estadios de ovas que van a ser fertilizadas, hay una larva con un saco vitelino que recibe el nombre de larva York, obviamente que van a tener nombres especiales, ¿ya? Pero también hay una situación muy importante, hay que a diferencia de los salmones, entonces por ejemplo, y que te da la particularidad de ser los peces tan planos, ¿ya? Que obviamente que el agricultor le interesa, ¿ya? Los estados, ¿no es cierto?, de desarrollo, en esta situación de larva C y después poslarva, ellos realizan un fenómeno, ¿no es cierto?, fisiológico que recibe el nombre de metamorfosis. En estas condiciones, entonces, de 5, de 3, de 15 días, el individuo tiene vida libre, pero a partir ya, ¿no es cierto?, de los 25 días de crecimiento, el individuo sufre un cambio de vida libre a un cambio de vida, entonces, muy cerca del sustrato, muy cerca del fondo, ¿ya? Y muy cerca a futuro dentro del ambiente, entonces, muy cerca del fondo del piso de la unidad de cultivo que lo va a contener, en el caso de un cultivo en ambiente controlado. Entonces, a diferencia de los salmónidos que se definen como organismos pelágicos, es decir, que se mueven en la columna de agua constantemente, ¿ya? Que forman entonces situaciones de cardúmenes, pero de constante movimiento a lo largo de lo alto de la cordillera, necesitan una altura de columna de agua. Estos peces no, después de que sufren el proceso de metamorfosis, ¿ya? Ellos se alimentan y se van, o sea, sino que se van al fondo del estanque. Por lo tanto, ya una característica básica de los estanques de este cultivo es que no requiero altura, sí requiero diámetro, porque estos peces van a estar ocupando todo el diámetro de la unidad de cultivo que le voy a dar. Por lo tanto, entonces, si en el caso de los salmónidos, acá en la unidad de balsa jaula, yo decía, la densidad de carga de ellos está en kilos por metro cúbico por la altura que tenga esta unidad en profundidad, ¿no es cierto?, esta unidad de cultivo. En el caso de los peces planos, voy a decir, tengo una densidad en kilos por metro cuadrado, porque son los metros cuadrados que va a ocupar finalmente el individuo que va a empezar a crecer y que posteriormente se va a cosechar como adulto, ¿ya? Son los metros cuadrados que ocupa dentro de la unidad de cultivo, ¿ya? Entonces, este es un organismo de carácter, entonces, de su etapa de engorda bentónico, depende del sustrato y está cerca del sustrato. Eso me condiciona como acuicultor, ¿ya? De que él también es un organismo que se alimenta de otros organismos vivos, ¿ya? También es carnívoro, pero tiene la particularidad que entonces desciende en la situación de piso, entonces de fondo, y eso me dice que como acuicultor es que mi alimento va a tener que llegar hasta el fondo donde se encuentra este organismo entonces, en desarrollo, ¿ya? Y las características entonces de hundimiento que tiene el pele con respecto a los salmones, que tiende a flotar y que debe flotar para que el pez lo coja de la columna de agua, este tiene que descender y el individuo lo coge en el fondo del estanque. Entonces son características distintas que tengo que características físicas, ¿no? Que tengo que darle a ambos peles. Nos decíamos que él en una etapa de desarrollo, este individuo sufre una metamorfosis. Entonces, una parte de esa metamorfosis se siente y se va al piso del estanque. ¿Ya? Pero también hay otra particularidad. ¿Ya? Ustedes ven de que en unas situaciones entonces de hasta los 15 días, ellos tienen sus dos ojos a ambos laterales, lo mismo que en el caso de los salmones, pero a posterior de la metamorfosis, ambos ojos están entonces en el lado izquierdo, porque el lado derecho queda ciego. ¿Ya? Entonces, ambos ojos están en la parte superior, que finalmente que es lo que se percibe, ¿no es cierto?, acá en el individuo. Ambos ojos migran, ¿no es cierto?, a la parte superior.
Entonces, eso forma parte del proceso de metamorfosis, importante para definirlo dentro de la actividad acuícola también, o del manejador acuícola, porque eso también me entrega información con respecto a cómo yo le tengo que entregar el alimento, ¿ya? Entonces, o sea, ¿qué técnica voy a tener que utilizar para entregar el alimento? Entonces, es un pez, ¿ya?, que vive en el piso, ¿ya? Entonces, ambos ojos están en la superficie y posteriormente, entonces, este individuo es engordado y desarrollado en esas condiciones, ¿ya? Bien, son características de una especie que también está en cultivo y que se debe, entonces, conocer y manejar, ¿ya? Entonces, si quisiéramos comparar, entonces, una situación, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Ya, peces redondos que cae en la categoría de los salmónidos, con los peces planos como el lenguado y el irame, el jálibo, entonces está eso, ¿ya? Que el grado de delgadez, estamos hablando de peces redondos, la migración de los ojos, entonces, y la situación dentro de la unidad de estanque. Ya, ahora también me gustaría recordar un poquito sobre la biología y anatomía y la fisiología de los moluscos, ¿ya? ¿No es cierto? De los moluscos, que también son objeto de la actividad acuícola, y aquí vemos, aquí tenemos entonces la ostra, ¿ya? Que en este caso es la ostra japonesa, ¿ya? Y aquí tenemos el ostión, ¿ya? Entonces, estamos hablando de dos organismos, entonces, que son objeto de cultivo de nuestra actividad, ¿ya?, de moluscos, y estamos hablando de individuos de carácter invertebrados, alojados en estas valvas o conchas que normalmente decimos, y ellos son bivalvos porque son albergados, todo ese cuerpo blando está albergado en dos valvas, ¿ya?, en dos conchas, ¿ya? Y bueno, como todo organismo y ser vivo, presenta entonces situaciones de gónada, de branquias, ¿no es cierto? Branquias, ¿ya? De una situación de mantos, que es lo que cubre un poco el cuerpo de los, y de una situación de gónadas, ¿ya? Y en el caso del ostión, entonces tenemos el ovario y el testículo, ya, porque ellos también tienen un comportamiento hermafrodita, ¿ya? O sea, pueden actuar de uno u otro en determinadas circunstancias. Entonces, bien, si quisiéramos manejar, por ejemplo, y conocer cada una de estas especies, la ostra, el ostión, ¿ya?, y los mitídeos, tienen su ciclo de vida, ¿ya?, pero dista bastante de lo que ya estábamos conociendo de los peces, ¿ya? Y esto forma parte de la biología que también tengo que manejar, ¿ya? Por ejemplo, si manejáramos el ciclo de vida de la ostra, ¿ya?, y tiene aspectos similares, entonces, para el caso del ostión y de los mitívidos, ¿ya? Porque, bueno, en esencia, vamos a partir con el concepto de que tenemos sexos separados, hembra y macho, maduros sexualmente, que originan una fecundación, ¿no es cierto?, que primero que nada, que esperen sus productos sexuales al medio, ya estamos hablando del medio también acuático, principalmente dentro de la actividad acuícola, el cultivo de moluscos se realiza en agua de mar, entonces en agua salada. Entonces, esperan sus productos sexuales, y la fecundación también se hace externa, en el medio mismo. Y a diferencia, ¿no es cierto?, de los peces planos y de los salmónidos, que los estados larvales son visibles, ¿ya? Son visibles, ¿ya? Acá, en el caso de los moluscos, el estado, entonces, de desarrollo, cuando ya se produjo el proceso de fecundación y hubo un éxito en la fertilidad, ¿ya?, de uno de los óvulos de la hembra, entonces tenemos estados como trocófera, larva de Belliger y pedibelliger, que son estados submicroscopios, o sea, no son visibles a simple vista, necesito de un microscopio para observarlo, ¿ya? Hasta que finalmente, pasando por cada uno de estos estadios, donde ellos tienen un estado de vida libre, también como en el caso de los salmones y de los peces planos, ¿ya? Entonces, ellos tienen un estado de vida libre, ¿ya?, donde se alimentan y filtran partículas de alimentos que el medio les entrega, que el medio marino les entrega, hasta finalmente sufrir un proceso, como en el caso de los peces planos, donde hay un cambio morfológico de los mismos y un cambio de sustrato al cual entonces finalmente van a permanecer.
¿ya? Y corresponde entonces al proceso de también asentamiento y metamorfosis, donde el Pedibelliger, una vez entonces ya este individuo de vida libre pasa a vida sésil, ¿no es cierto? También fijándose a un sustrato, porque en general todos los moluscos están fijos, ya sea a la piedra, a las rocas, a la grava o al sustrato mismo, entonces arena, gravilla, ¿ya? Ellos se fijan y empiezan a desarrollar la valva, que no la tenían desarrollada en los estadios antes iniciales, entonces de Periberia, de larva de Hydrocóphala. Entonces, y aquí ya el individuo se parece a sus progenitores, ¿no es cierto? Es una semilla que mide milímetros, entonces en cuanto a calibre, y empieza a crecer y crecer y crecer. Entonces, bueno, el acuicultor dentro del ciclo de productivo ya va a manejar los reproductores, va a manejar los estadios, también en una situación que nosotros vamos a llamar como hatchery, ya van a manejar, van a ser alimentados, van a ser entonces bien alimentados, vitaminizados, ¿ya? Con un alimento que ellos van a filtrar. ¿Ya? Entonces, ya estamos diciendo acá que ellos tienen un comportamiento diferente en cuanto a alimentarse en relación a los peces. ¿Ya? Ellos filtran las partículas de alimento, fitoplancton, ¿no es cierto? Partículas pequeñas, orgánicas, que se encuentran dentro del agua, ¿ya? La filtran y la incorporan a su organismo, pero esa filtración es de carácter no selectiva. Filtran tanto patógenos, filtran tanto entonces microorganismos como las partículas alimenticias de proteínas, de lípidos que puedan estar particulaриzadas en el medio. ¿Ya? Entonces, o que ellos procesan después dentro del consumo que ellos realicen de esas pequeñas partículas. Entonces, en esencia, ya ellos realizan el proceso de filtración. Entonces digo, pero no selectiva porque ellos también acumulan una gran cantidad de estos patógenos que nos podrían afectar. Entonces, por lo tanto, dentro de la actividad de cultivo, ¿ya? Aquí el acuicultor, entonces, ahí tiene que tener mucho ojo dónde va a iniciar el cultivo de estas especies, ¿ya? Y cuáles son las características físico-químicas, que es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, que va a servir de alimento para que esta, que posteriormente ahora cuando se asentó y desarrolla su valva, se llama semilla, ¿ya? Esa semilla, el acuicultor la toma, la coloca en distintos sustratos que el hombre ha creado para tenerla en el ambiente controlado, esta semilla, la hace crecer, ¿cierto? ¿Ya? Pero a diferencia de los peces, el agricultor aquí no entrega un alimento directo, ¿no es cierto?, sino que sí lo tiene que situar en un ambiente donde la carga de fitoplancton y de partículas alimenticias sea muy alta, por lo tanto la elección del área de cultivo es muy importante, y entonces el individuo crece y posteriormente es cosechado, entonces, en un ambiente controlado. Como organismo vivo, entonces, ya está sujeto a esa selección, a esa filtración no selectiva, donde el acuicultor tiene que poner ojo, y afecta también a fenómenos que también afecta a la actividad de salmónidos, de peces planos, pero más lo afecta a ello, como el fenómeno de la marea roja, ¿ya? Este explosivo crecimiento de microalgas, ¿ya? Y dentro de las microalgas un grupo específico de dinoflagelados que contienen niveles de toxinas como el veneno paralítico, el veneno amnésico, el veneno diarreico, ¿ya? Entonces, estos dinoflagelados que conforman en un momento dado el desarrollo de una marea roja es obviamente una preocupación desde un punto de vista de salud, ¿no es cierto?, ya de salud humana, y que obviamente entonces el acuicultor tiene que estar muy pendiente durante el desarrollo entonces de una generación de marea roja, ¿ya?, en su área de cultivo. Entonces, por lo tanto, los FAN que salen aquí son los fenómenos algalinosivos, porque no solamente los fenómenos de productos de la marea roja, ¿ya? Nos pueden provocar. Ahora se han aparecido, ¿no es cierto?, muchos fenómenos de algas que en un momento dado no conocíamos, y todo esto está condicionado a este calentamiento global que me ha provocado, entonces, una producción dentro del fitoplancton, ¿no es cierto?, dentro de los pequeños vegetales que se encuentran dentro de la columna de agua. Entonces, ya aquellos
y aquellos entonces que son de carácter nocivo para la salud humana. ¿Ya? Entonces ahí hay ojo. Entonces, ¿qué es lo que hace el acuicultor? Controla esto, ¿ya? Toma la semilla, le da distintos sustratos y lo va a, entonces ahí vamos a ver que lo mantiene en ese ambiente controlado y lo hace crecer hasta cosechar. ¿Ya? Bien, ahí estaríamos en el caso de los moluscos. Entonces, finalmente nos vamos al otro aspecto. Entonces, bueno, resumiendo, peces, moluscos, ¿no es cierto? Y dentro de los peces hay variedades, hay variaciones, como entre los peces planos y los peces, los salmónidos, y dentro de los moluscos también hay variaciones dependiendo del ciclo de vida biológico que debemos considerar al iniciar un proceso de acuicultura. El segundo aspecto sería manejar la calidad del agua, ¿no es cierto? La calidad del agua condiciona el desarrollo entonces de la especie, su temperatura, su oxigenación, su acidez, la luz, la presencia de amoníaco, dióxido de carbono, pesticidas, fertilizantes. Y eso apunta entonces al trabajo que ustedes van a realizar. ¿Ya? Como a lo mejor uno de estos, de estos factores afecta de una u otra forma a la especie que yo tengo en cultivo. ¿Ya? Potencia, ya despotencia su crecimiento, ya hace equilibrar su condición de vida, entonces estresa, ¿cómo lo estresa? ¿Ya? Entonces, esa es la situación del trabajo que yo les digo. Bien, entonces, considerando eso, la segunda condicionante que es el manejar el ecosistema acuático, ¿ya? Y tratar de antecederse ¿no es cierto? Tener ¿no es cierto? Conocimiento previo de los cambios que pueda sufrir este medio, tanto salino, dulce. Entonces, es parte dentro del quehacer y de los estudios previos que hace el acuicultor cuando inicia una actividad acuícola. Quisiéramos ubicar la acuicultura dentro de la fase marina, entonces aquí tenemos un esquema marino, ¿ya? Con las componentes, ¿no es cierto? Una sección esquemática nomás. Este es el nivel del mar, ¿cierto? La condición de playa, la condición de subsuelo marino hacia abajo hasta terminar en la profundidad. Pero nuestra actividad cultural se desarrolla entre los 0 metros, entre el nivel de superficie del agua, y los 200 metros. ¿Ya? Es ahí donde el agricultor va a poner sus unidades de balsa jaula, ¿no es cierto? O la actividad de los cultivos de los moluscos. Entonces, es aquí donde lo va a colocar. ¿Ya? En esta zona donde tenemos movilidad de embarcaciones, tenemos actividad y efecto, ¿no es cierto?, de todos los efluentes de la industria agrícola, industria minera. Entonces, esta es una situación que obviamente afecta y que hace al agricultor entonces determinar el lugar lo más idóneo posible para la actividad acuícola, que esté carente de cualquier tipo de contaminación, pesticida, herbicida, ¿no es cierto?, o cualquier elemento que podría perjudicar la vida de los peces. ¿Ya? Entonces, y aquí llegamos a la situación de evaluar bien el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, lago, río y estuario tiene propiedades físicas, químicas, biológicas y ambientales, ¿ya?, que tenemos que considerar. Entonces, partamos por las físicas, y dentro de las físicas, el parámetro físico por excelencia que regula y controla la actividad de vida, entonces, y también entonces, la actividad que desarrolla de vida de la especie y de desarrollo del proceso productivo por parte del agricultor, es la temperatura. ¿Ya? Entonces, la temperatura. Entonces, la temperatura, si nosotros la midiéramos, entonces, desde la superficie hasta los 200 metros que acabamos de decir se desarrolla la actividad acuícola, varía. ¿Ya? Varía en una situación no lineal, sino que en una situación que definimos como una termoclina, ¿ya? Que empieza gradualmente, ¿no es cierto?, a aumentar y posteriormente ya pega una disminución y posteriormente se mantiene más constante. Entonces, en esencia, ¿ya?,
bien, lo que estoy diciendo es que la variación de la temperatura en profundidad es variable. Entonces, y como acuicultor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente tengo que monitorear. Antes de elegir el área, ya, o durante la elección del área apta para la acuicultura, ya tiene que haber un monitoreo estacional y anual de la variación de la temperatura del sitio que yo tengo considerado para iniciar la actividad acuícola. Entonces, y volvemos a reiterar, acuérdense de que esas variaciones de temperatura en la situación vertical, ¿ya? Está muy acondicionado a la variación de la temperatura atmosférica, también tengo que considerar. ¿Ya? Entonces, este calentamiento global que está provocándose a nivel mundial, entonces también está afectando a esta temperatura que en una determinada situación era como promedio y constante, ya una situación promedio. Entonces, y dentro de lo promedio, entonces ya reiterativo en una zona, ya esta situación del calentamiento global ha hecho que eso cambie también. Entonces, por lo tanto, es un parámetro que es objeto, ¿ya?, del acuicultor, ¿ya?, de monitorear, y ya sea por una situación satelital u otra herramienta, pero el monitoreo es constante. Y la determinación de este parámetro a nivel de las unidades de cultivo, de una balsa jaula como la que tenemos acá como de fondo, entonces también el monitoreo es 3 veces en el día. Y para ello yo hago registros de la temperatura, ya sea en la mañana, a mediodía y en la tarde, ¿ya? Porque eso me condiciona muchas veces la respuesta de alimentación. Yo puedo hacer cambios a la alimentación del pez porque en un momento dado, cuando hace mucho frío, la apetencia de los peces es menor, ¿ya? Y si le sumo, porque también tengo que considerar, ¿ya?, temperatura porque está más lento el proceso metabólico, ¿ya? Pero si eso le sumo una situación también de cambios en la luminosidad, ¿ya?, o hay efectos entonces de cambios en la densidad del agua. Entonces, por favor, nunca un parámetro funciona solo, siempre hay una suma de todos los parámetros que tengo acá, ¿ya? Es lo que está afectando finalmente la calidad del agua y la calidad de vida de los salmones, o de la especie en cultivo en general, ¿ya? Moluscos, crustáceos, algas. Entonces, eso es lo que entonces el acuicultor debe evaluar constantemente. Por ejemplo, ya la variación ya promedio de Chile de la temperatura son 12 grados, pero tengo rangos tan -2 hasta 30 grados Celsius, entonces en esencia ya se requiere esos monitoreos constantes, ¿ya?, y análisis químico que antes muchas veces los acuicultores no lo hacían, ¿ya?, porque pensaban que las características del medio ambiente eran ilimitadas, y obviamente que eso no es real, ¿ya? Entonces, la presión, estoy hablando de la presión hidrostática. Entonces, es la fuerza que ejerce la columna de agua, ¿ya?, sobre entonces una determinada superficie. A eso me estoy refiriendo. Entonces, mientras más profundo entonces esté la unidad de balsa jaula, entonces en el sentido de la malla que contiene los peces, obviamente que los peces van a sufrir una mayor presión, ¿ya? Y eso obviamente también condiciona su situación de salud, ¿ya? Eso es una determinación, y entonces que también me limita entre los 0 y los 200 metros. ¿Y por qué no? Me podrían decir, ¿por qué no más profundo? Que a lo mejor serían aguas más limpias, ¿ya?, y con menos problemas de tránsito, ¿ya? Pero también hay una situación esta, de presión hidrostática, que también afecta a la salud de los peces, y también, o sea, y complica el manejo por parte del acuicultor. La luz, ¿no es cierto? Estoy hablando de salud solar, ¿no es cierto?, que del día-noche. Entonces, bueno, en general, los peces ya tienen un comportamiento de que en el día, ¿no es cierto?, sí se mueven dentro de la columna de agua, ya, pero es en la noche donde salen como más a superficie, ¿ya? Entonces, obviamente como una situación de protección, ¿ya? Ya sea de predación por parte de los pájaros o por acción misma de que, y sobre todo en estos momentos,
la luz está muy asociada al calor generado por el sol, entonces estamos hablando de luz, entonces de energía también, de energía calórica asociado, ¿ya? Considerando que el sol es la fuente principal de luz, entonces eso perjudica la epidermis de los peces también. Entonces también hay un grado de efecto. Entonces, el control de la intensidad de luz y el control de esos cambios, ya sea del número de horas de día y el número de horas de noche, ya se llama control del fotoperiodo, y en la actividad agrícola se realiza mucho ese control del fotoperiodo, ¿ya? Y se ha visto entonces de que muchos de los procesos de desarrollo, ¿ya? Sobre todo por ejemplo en la etapa de engorda, en presencia de luz con un nivel de intensidad y durante un tiempo determinado, entonces se favorece, ¿ya? El desarrollo de los peces, el crecimiento, y por lo tanto ya se acorta el tiempo de engorda. Entonces aquí empezamos a manejar conceptos de fotoperiodo, y eso también el agricultor lo sabe realizar. Y la densidad, que es masa partido por volumen también, ¿ya? Obviamente, un acuicultor que está en la fase dulce acuícola, la densidad del agua dulce es 1, y la densidad del agua de mar es 1,025 gramos partido por cc. Entonces, son diferentes las densidades, son las diferentes, entonces, ya, las densidades sobre las cuales, por ejemplo, el alimento cuando yo lo entrego es diferente. ¿Ya? El nivel de hundimiento y de flotabilidad cuando está en agua de mar como en agua dulce. Entonces todo eso yo lo tengo que considerar, ¿ya? Cuando yo desarrollo la dieta alimentaria del pez. En ambas condiciones yo voy a echarle un pellet, pero pues, eso también lo tengo que considerar, ¿ya? Dentro de las características entonces químicas están los gases. Y yo estoy hablando de gases entonces importantes, como el oxígeno. El más importante dentro de la vida, entonces, y desarrollo de una actividad cultural entonces sostenible está el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno me entrega la columna de agua? ¿Y cómo varía ese oxígeno en profundidad? También depende de la biótica existente, depende de los movimientos de agua, depende de la incorporación. Movimientos de agua yo me refiero a oleaje, ¿no es cierto?, corrientes, mareas. Entonces, todo eso que hace incorporar el oxígeno atmosférico al oxígeno acuático. Entonces, todo eso también tiene que ser monitoreado, presencia de gases, y obviamente que el oxígeno es uno de los gases más importantes. Pero también aquí me tengo que hacer cargo de si hay mucha biótica, ya cómo está fluctuando el CO2. Dentro del proceso respiratorio hay incorporación de oxígeno, pero eliminación de CO2. Entonces, también cómo está ese equilibrio entre CO2 y oxígeno, ¿ya? Entonces, obviamente ya es importante, ¿ya? El amonio, ¿ya? Cómo está la presencia de amonio, ¿ya? Entonces, también tengo que evaluar entonces la presencia y la fluctuación en el tiempo y estacional entonces de estos gases. Salinidad, acabamos de ver el proceso osmorregulatorio, o sea, es diferente tener al pez en 0 salinidad a 35 partes por mil de salinidad. Entonces, o al tenerlo en una situación estuarina intermedia, ¿ya? Entonces, por tanto, la salinidad me condiciona, entonces, mucho la situación entonces de sobrevivencia, ya de supervivencia de un estado de desarrollo en relación a otro. La presencia de nutrientes y compuestos orgánicos. O sea, dentro del medio acuático siempre voy a tener nutrientes, producto de la degradación y la muerte de otros organismos, ¿no es cierto?, que se encuentran en el medio acuático, y eso sirve para, por ejemplo, ya, conformar el contexto de productividad primaria que pueda tener, o sea, cuánto alimento y cuánto compuesto orgánico tengo ahí, que es muy importante para el caso de establecer un cultivo de moluscos, la productividad primaria, porque acuérdense que acabamos de decir que los moluscos son filtradores, son filtradores de alimentos, ¿ya? Entonces, esas son las características químicas que definen calidad del agua, del área que yo voy a definir como área apta para la actividad acuícola. Y como acuicultor. Y luego existen las otras especies. Entonces, también, pues acabamos de señalar y estamos reiterando que
el área donde se va a colocar la especie en cultivo, ¿ya? Depende, ¿ya?, de qué otras especies tengo, que van a actuar como predador, que van a actuar, ¿no es cierto?, como elementos que van a perjudicar el desarrollo de las especies en cultivo. Entonces, obviamente que me tengo que percatar, o sea, en presencia de gran cantidad de aves marinas, hay presencia de gran cantidad de lobos marinos, ¿ya? Hay presencia de especies de fauna nativa, por ejemplo, como el róbalo, ¿ya? El róbalo, el pejerrey, ¿ya?, en la zona sur. Entonces ellos son reservorios de, por ejemplo, un patógeno, un ectoparásito, que es el cálido, que es un organismo que provoca una gran complicación, ¿ya?, a la salud de los peces en la etapa de engorda en agua de mar. Entonces, esto obviamente afecta, ¿ya?, y yo lo tengo que tener presente. O sea, tengo que cuantificar cuál es la situación que tengo en relación a las otras especies. O sea, si tengo presencia mucho de róbalo o de pejerrey, ¿ya?, como se da en la zona sur, ¿ya? Entonces, bueno, tengo que monitorear si realmente son portadores de este piojo de mar que es el cálido, ¿ya?, que afecta a las especies en este caso. Y finalmente también, y no menor, los fenómenos ambientales, las cosas que son de carácter, ¿no es cierto?, no controlable por parte del acuicultor, pero que en esencia me obliga, ¿no es cierto?, a tomar, a tener y tomar, y es lo que no se tuvo cuando se ingresó al ISA, ¿ya?, esas medidas de contingencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ya? Medidas preventivas. ¿Qué voy a hacer si entonces, en el caso del niño, se eleva 5 grados la temperatura? No 5 grados, perdón, 5 miligramos de grados, porque así son los niveles, no son grados, disculpe. Entonces, medio grado de temperatura me subió. ¿Ya? Al subir la temperatura, ¿ya?, el escape de oxígeno de la columna de agua es mayor hacia la atmósfera. Entonces, y los peces se van a sentir ahogados. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a inyectar oxígeno a las unidades de cultivo? ¿Voy a trasladar la balsa jaula o los voy a cosechar? Entonces, ven que me está obligando a tomar medidas. Tsunami, bueno, tsunami es una cosa que involucra un cambio global en la calidad del agua de las especies en cultivo, ¿ya? Y de hecho, cuando, o sea, hubo la situación de volcanismo también en la zona sur, muchas empresas ya perdieron todo, ¿ya?, porque los peces, primero que nada, no visualizaban alimento, ya sus opérculos se vieron totalmente afectados con esas partículas tan finitas que se dividieron y que murieron ahogados, ¿ya? Entonces, de todos los epitelios externos, la piel se vio afectada, y también perecieron por condiciones de cambios osmóticos que sufrieron ellos. Entonces, al final, esa situación, tsunami, volcanismo, que involucra un cambio radical de los parámetros físico-químicos, ¿no es cierto?, que señalamos anteriores, obviamente que afecta a la especie en cultivo, ¿ya? Y si en un momento dado ya la niña sube la temperatura en miligramos de grado, la niña baja la temperatura del agua promedio, y eso también, eso provoca migración de especies, muerte de estados larvales, de huevos, o sea, en esencia también produce cambio, ¿ya? La marea roja, ¿ya?, también, o sea, si no es visualizada y detectada, y los moluscos que están entonces dentro de su camino, ya dentro de su ruta, no son movidos en una situación entonces inmediata, obviamente que estos productos ya se decomisan y son eliminados. Entonces, obviamente que es pérdida total para el agricultor. Y ahí está el calentamiento global, que al final mueve y entonces perjudica totalmente la acción de cada uno de los de todos estos parámetros que señalamos nosotros, ¿ya? Entonces, y bueno, y el ambiente, ¿no es cierto?, el ambiente acuático, ¿ya? Tal como lo estamos definiendo ya desde el comienzo, el marino, el estuarino y los acuícolas, entonces permite, y bueno, y a medida que vamos desarrollando la actividad, permite entonces ciertos logros acuícolas, ¿ya?, de desarrollo acuícola. En el caso del marino, todos los peces planos, todos los moluscos, crustáceos, algas y engorda de salmones.
Entonces, el estuarino me permite el proceso de esmoltificación. Acuérdense que acabamos de decir, ¿no es cierto? La esmoltificación es el paso de agua dulce a agua de mar, ¿ya? Y muchos centros de cultivo realizan este proceso, ¿ya? De cero salinidad a 35 partes por mil salinidad en una situación intermedia que es el estuario, que dijimos que era la mitad de ambos índices, que sería 17,5 por decir un número. Entonces, y allí colocan centros de mortificación para que sí ese proceso se vaya haciendo gradual, entonces, y obviamente ya han habido buenos resultados, ¿ya? También han habido buenos resultados. O sea, de agua dulce lo paso a una área estuarina, si yo la tengo como concesión, y posteriormente de ahí yo migro el pez a agua de mar, ¿ya? Entonces, esto sería una situación importante, ¿ya? Y finalmente tenemos la agua dulce y de piscicultura, ¿no es cierto? O sea, de los ríos, lagos, ya donde tenemos netamente las fases de reproducción, ya, o sea, son los estadios, en el caso de los salmónidos, el manejo de reproductores, el manejo de los estados larvales, hasta la situación de alevin-par. Hoy también tenemos el cultivo de camarón de río y de rana. Entonces, acá tenemos un rango más o menos de las salinidades, ya 0 a 40 partes ¿cómo se llama? Por mil en el caso de de nuestro país, temperatura menos 2 hasta 30, oxigenación 8 miligramos por litro, entonces, y obviamente eso obliga a un costo por monitoreo, y estos son los IFA, que son los informes, ¿no es cierto?, ambientales, que están constantemente se generando ya prácticamente semanal o 2 veces en la semana, para que el agricultor ya pueda realizar su proceso de cultivo en la mejor forma posible, y establecen las alertas en caso de tomar alguna medida de contingencia. ¿Ya? ¿Ya? El manejo satelital en este momento la lucha está con toda esa situación de análisis satelital, y por lo tanto estamos monitoreando. ¿Ya? Es lo que habíamos visto en ese momento. ¿Ya? Acá vean, por ejemplo, que lo que yo les estaba señalando, y con esto ya yo voy terminando. Entonces, tenemos las unidades de engorda, ¿ya? Pero acá estos hablan de unidades de engorda flotantes, ¿ya? Donde el paño de red está abajo, ¿no es cierto?, que alberga los peces, y aquí hablamos de balsas jaulas sumergibles, es decir, ya solamente hay un punteo por los flotadores, pero esta unidad está bajo superficie. Aquí tengo los peces contenidos, ¿no es cierto? Y, bueno, en un momento dado, ¿no es cierto?, cuando viene una situación ya, por ejemplo, de cambio drástico en la temperatura o en la calidad del agua superficial, entonces metros bajos, ya muchas veces, entonces, dependiendo de la magnitud de ese fenómeno, entonces es menos drástico para los peces, ¿ya? Entonces, pero obviamente que involucra otro tipo de situación de manejo. O sea, imagínense cuando estoy alimentando, ¿ya? Entonces aquí el alimento peletizado tiene que caer, tiene que ser incorporado directamente en la unidad esta de balsa sumergible, y tiene que ser lo suficiente, tener la suficiente, entonces, nivel de flotación y de densidad para ir cayendo a lo largo de toda esta, aquí yo les señalaba, a lo largo de toda esta columna de agua, para alimentar a todos los peces que se encuentran dentro de esta unidad. Por lo tanto, son situaciones que se van dando, que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. O sea, el manejo, ¿ya? La observación, acá es todo por monitoreo, ¿no es cierto?, de instalaciones de cámara. En cambio acá muchas veces se puede, ¿no es cierto?, estar monitoreando la acción de los peces, ¿ya? Cercanos a la superficie, ¿ya?, cuando se está alimentando. Entonces, bueno, hay situaciones que hay que ir verificando, ¿ya? También podemos decir que dentro de la situación acuícola ha habido toda una evolución en cuanto al proceso, que es el final del proceso productivo,
¿ya? Y que apunta a la cosecha, ¿ya? De una cosecha, entonces, que en un momento dado era una cosecha que se realizaba manualmente. Ya aquí ustedes ven que hay personal que levantó el paño de red, y aquí estamos succionando los peces con sistema de Yoma, ¿ya? Y se llevan hacia una unidad de procesamiento que muchas veces era al lado mismo de la balsa jaula, ¿ya? Se procesaba al peso, o sea, se le daba matanza y se le infería un cortes, ¿no es cierto?, ya sea de cabeza, cola, ¿no es cierto?, y dejando en condición de fresco, enfriado o congelado el tronco, ¿ya? Eso que involucraba una gran operación en cuanto a personas, ¿ya? Y también un alto nivel de estrés en los peces, y que finalmente, ¿no es cierto?, este sistema tradicional ha sido cambiado, entonces, ya, por el 2, que es el tratamiento, ¿no es cierto?, de los Belboa, que son un traslado de peces desde la unidad de balsa jaula, ¿ya?, vivos. Acá son contenidos de un estanque que contiene estos Belboa, y de aquí son trasladados directamente a la planta de proceso, donde en la planta de proceso se genera la matanza, ¿ya?, y la elaboración de los vivos. Por lo tanto, el individuo está menos estresado por la misma situación del proceso de matanza, la calidad de la carne es mucho mejor, ¿ya?, y el medio ambiente no se ve afectado por la contaminación que podría generar la cosecha tradicional. Entonces, los Belboa, acá está la situación de los Belboa. Bien, equipos de alimentación, ya, equipos de alimentación, sistemas de cultivo. Bien, entonces, lo que les voy a dejar a continuación, entonces apunten, bueno, eso ya lo habíamos visto ya, lo que apunta, hay otro paper que van a tener, que es justamente el desglose de lo que yo le conversé acá, con respecto a la situación de los sistemas o sea, de los factores ambientales que afectan a la actividad de cultivo, ¿ya? Entonces, eso lo van a tener ustedes ya para ir complementando entonces ese cuadro resumen que yo se los expliqué. Entonces, no sé, ¿alguna consulta y duda? Ya la próxima semana partimos con el proceso productivo, ya netamente tal, ya entonces hemos dado los antecedentes biológicos, ya parte de los antecedentes entonces de equipamiento, ya, antecedentes del medio ambiente, y por lo tanto nos vamos al proceso mismo la próxima semana. Entonces, por favor, los invito a que ustedes vean el video que yo les entregué, que es el video de Salmon Chile con respecto a la salmonicultura. Sería importante que ustedes lo vieran antes de que partamos, entonces, y podríamos discutirlo un poco dentro de la clase. Yo la próxima semana voy a volver a insistir en ver la posibilidad de proyectar ese video, ¿no es cierto? Ya, pero bueno, pero si no se puede, por lo menos si ustedes ya lo vieron previamente, ya vamos a tener un poco ya la posibilidad de intercambiar entonces alguna consulta en respecto a ese desarrollo. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Profe, Estamos bien, 16:30, ya, 4:30, sí, dígame. los papers, todo esto que pasó hoy día. Sí, todo lo que ¿Lo paso? hasta la semana pasada, yo hoy día subo estos papers, ¿no es cierto?, a la plataforma de Miula. Acuérdense que todo lo que no es tan pesado, ¿no es cierto?, como son mis PowerPoint, ya mis PowerPoint, y material de apoyo a mis PowerPoint, entonces yo lo subo a mi UTLA, a la asignatura, a apuntes de la asignatura. Allí ya en este momento hay como 6 o 7 papers, ¿ya? Entonces yo sumo estos. ¿Ya? Ahora, las grabaciones, acuérdense, de la clase, yo las voy a subir ¿a dónde? Al Gmail, ¿ya? O sea, le va a llegar un link, ¿ya? Con ¿no es cierto? En el Gmail yo le mando un link asociado a las grabaciones, ¿ya? A las grabaciones yo las subo a través, entonces, del Gmail,
Y por favor, entonces de repente, no sé si fue en este curso o no, pero parece que de repente como que me tiran spam, así que revisen los spam si es que a lo mejor el Gmail que yo le estoy enviando no lo reciben, ¿ya? Pero ahí yo les envío el link, ¿no es cierto?, de los videos, ya le mandé el link de los videos que ya le subí, que son todos los que vamos a ver durante el desarrollo de esta asignatura, y a futuro los que yo pueda sumarle. Y están las clases grabadas también. Las clases de la semana pasada ya se la envié, ahora se la voy a enviar esta también, entonces ahí estarían. ¿Ya? Y a futuro, los trabajos que ustedes me desarrollan, ¿no es cierto? Que es el primero, acuérdense, ya que tiene fecha de, entonces, ese también me lo van a hacer llegar al Gmail, ¿ya? A Gmail, ¿ya? Entonces, que en este caso es olga.rizo, .acuícolas681 ¿ya? Que es el que creé para la asignatura. Entonces, así yo tengo ya bien separadito los trabajos de este grupo con otro grupo y etcétera. ¿Me entienden? ¿Sí? Ya, profe. ¿Está claro? Entonces, y por favor, cualquier cosa, si no llegan, no sé, de repente ya creí que lo mandé bien y a lo mejor se mandó, no sé, se cortó el internet en un momento y yo creo que me avisan, por favor, ¿ya? Para ver, entonces, revisen todo el material que va hasta ahora y cualquier cosa que falte, me mandan un correo. Ya eso es un correo, me lo puede mandar al correo institucional o al Gmail mismo, ¿me entiende? Entonces, pero esas instancias yo las estoy revisando. Ya, profe, hasta el momento ha llegado todo en todo caso. Ah, perfecto, eso entonces me alegra. Ya, pues, entonces, ya, que tengan una buena tarde, ya, y nos vemos la próxima semana. Ya, por favor, formen los grupos y empiecen a trabajar, porque si no después van a estar un poco ya complicados con la suma de trabajos. ¿Ya? Nos vemos entonces. ¿Ya? Saludos, ya, que lo pasen bien, cuídense, nos vemos. Chao, profe. Chao. Cuídese. Igual también. Chao, profe, muchas gracias. Listo, gracias, adiós.